Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de estos dos libros de una editorial independiente como lo es Aula de Humanidades. Aula de Humanidades se inició hace 10 años por iniciativa de dos colegas profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, Germán Vargas y Guillermo Bustamante, que fui apoyando progresivamente porque quienes nos encantamos con los libros y sobre todo quienes invocamos el derecho a la escritura de todos y todas, que debe ser uno de los derechos humanos, el derecho a escribir como una posibilidad para exteriorizar los mundos que como seres humanos todos llevamos consigo. Esta editorial, pues, publicó en el año 2023 Las Puertas del Horror de Juan Manuel Cuartas. Me da mucha alegría estar con Juan Manuel, porque sin que nos conociéramos físicamente, desde principios de la década del 90 nos leíamos a partir de una revista que fue muy emblemática en el campo del bilingüismo y de las ciencias del lenguaje, como fue la revista Glota. Juan Manuel Cuartas colaboraba continuamente con esta revista y yo leía sus trabajos y ayudaba a depurar, porque todo escrito requiere de depuraciones, no hay ningún escrito que salga de un plumazo y así quede, sino que demanda siempre decantaciones en aras del lector, siempre pensando en el lector. Entonces, desde entonces, cuando este libro llegó a la editorial, pues yo recordé aquella experiencia con la revista Glota, y qué bueno que hoy nos encontremos aquí conversando sobre su libro. Es un libro que aparece en la colección Literatura y Filosofía. La editorial Aula de Humanidades tiene colecciones y dentro de las colecciones series. Entonces la colección mayor, la más fuerte, que fue con la que se inició esta editorial, es la de filosofía. Y hay una serie que se llama Enseñanza de la Filosofía, pero hay igualmente una serie relacionada con la literatura, filosofía y literatura, o literatura y filosofía. Este libro se titula Las Puertas del Horror. Vamos a tratar en la conversación de buscar los puentes entre los dos libros. El otro libro es de Nora Elena Victoria Paredes, que se titula El Pez Volador, y también me da alegría porque es mi paisana, del Valle del Cauca. Habíamos reconocido en ella su valor en lo que tiene que ver con la escritura literaria cuando ganó el premio en Cali, que fue lo que empujó a que este libro saliera en una editorial independiente como Aula de Humanidades. Además, porque el libro, como lector en mi caso, me hace recordar lo que fueron algunos tiempos emblemáticos en Cali, como fue la década del 70 y la década del 80, que vivimos como estudiantes universitarios. Hay un cuento que focaliza muy bien lo que eran los cafés, el café clásico de Cali, donde la gente llegaba en horas de la tarde a conversar mientras tomaba una cerveza o un café o un aguardiente, y todo lo que ocurre allí, ella lo recoge en un cuento de una manera muy verosímil y con unos efectos simbólicos muy importantes. Vamos entonces a ir conversando alrededor de los dos libros. Yo quisiera iniciar con Juan Manuel Cuartas. Al leer su libro se percibe un esfuerzo de Juan Manuel por construir una fenomenología del horror. Y en este esfuerzo por explicar lo que podría o es una fenomenología del horror, va introduciendo algunas puntadas filosóficas que nos interpelan como
por ejemplo, preguntarnos si el miedo es connatural a todas las especies o si es solo propio de la especie humana, porque en el libro de Juan Manuel hay una permanente recurrencia a la relación entre miedo, terror y horror. Entonces, me gustaría, Juan Manuel, que nos explicaras un poco este propósito de construir una fenomenología del miedo, del horror, del terror y sus relaciones. Hay que decir que Juan Manuel se va apoyando en algunas fuentes filosóficas, clásicas y del siglo XX, pero a la vez va apoyándose también en autores literarios que le sirven de señal para ilustrar sus hipótesis de trabajo en este proyecto fenomenológico. Gracias, Fabio. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Buenas tardes, Nora. Bueno, la inquietud de Fabio es quizás el gran asunto. Este libro es un libro de ensayos, 12 ensayos sobre el tema del horror, y el título, Las puertas del horror, es un poco como para aludir a las puertas que se abren para que entre el horror, o cuando entra el horror. Particularmente, la reflexión fenomenológica tiene un capítulo que se titula Apuntes para una fenomenología del horror, es decir, apenas apuntes, ¿no? Quizás es una tarea por desarrollar. La experiencia del horror no es fácil describirla. Primero que todo, no es igual a otras experiencias que uno vive a través de la percepción y de el impacto que tiene en la conciencia la experiencia vivida. En este caso, todo se desconfigura y precisamente eso hace que el trabajo fenomenológico pues reclame mayor atención. Se desconfigura la percepción misma, es decir, es muy probable que lo que se vea no sea realmente lo que se está viendo, que entre la visión y la conciencia aparezca una versión imaginaria o el pasado se está imponiendo para hacer la lectura correcta, o definitivamente no hay una lectura correcta de lo que se está viviendo. En todo caso, es una experiencia difícil, que tiene múltiples variables. Esa escala de nombres que han recibido desde temor, miedo, horror, terror, pavor, pues no es lo suficientemente definida como para que uno diga hasta aquí temor, a partir de aquí horror, más allá pavor, etc. Es el inventario de nombres que la lengua ofrece para tratar de atrapar una experiencia que no es siempre la misma y que tiene niveles de agudización. Pues también es posible que la misma experiencia de horror se vuelva naturalizable en algunas personas, y entonces esas personas ya la reflexión fenomenológica sobre el horror pues es distinta, bien distinta. Entonces, pues para empezar diría esto, ¿no? Inicialmente es la percepción que no solamente pone en juego la visión, sino también el olfato, el oído, y es la integración de los sentidos, pero sobre todo es la conciencia tratando de equilibrar una versión de realidad con lo que realmente está. Y finalmente es la imaginación tratando de aportar un poco, porque hay que hacer algo. Aunque en muchas ocasiones lo que sucede es que no se puede hacer nada, hay una parálisis, hay un fenómeno muy interesante que se llama la inefabilidad, la incapacidad de producir una reacción real.
Si bien podríamos plantear que el libro de Juan Manuel explica, describe lo que corresponde a eso que llamamos fenomenología del miedo, del terror y del horror, desde una perspectiva, por supuesto, ensayística, es un ensayo, el libro de Juan Manuel. De otro lado, en la literatura es inevitable la presencia, la representación o configuración del miedo, del terror y el horror. Y es lo que podríamos también rastrear en el libro El pez volador de Nora Elena. Quisiera que Nora Elena conversara un poco con nosotros alrededor de la representación del miedo, del horror y del terror, y sobre todo en cuáles de tus cuentos. Hay que decir que es un libro de cuentos como género clásico, canónico de lo que es el cuento, y mini cuentos como un género que no es reciente. Desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la minificción fue instalándose progresivamente, pero ella sabe jugar entre el cuento y el minicuento o el microrelato. Entonces nos gustaría que abordaras esta presencia de aspectos filosóficos que al escritor le pueden aportar, digamos, al escritor como cuentista, como poeta, como novelista, cuando lee un ensayo como este, yo creo que le aporta elementos para repensar los modos de representar lo que es el miedo, el terror y el horror. Adelante. Buenas tardes. Yo me permitiría leer uno de los textos muy breve. Se llama El teléfono. La vi enredando entre los dedos el espiral del cable gris que recorría desde la base hasta el auricular. Sin mucho esfuerzo, lograba estirarle el meñique, el anular, el corazón y el índice, hasta mirarla por completo del aparato. Lo desconectaba y lo ponía al interior del maletín ejecutivo, forrado de satín con bolsillos, duro, negro, con cerraduras combinadas, cierres y bordes exteriores de aluminio. Ella quería decirle algo, pero antes de irse al trabajo, él la callaba con un beso en la boca. Pensaba con firmeza que después se lo diría. Escuché que le dijo desde la puerta: mi hija, entienda que me llevo el teléfono por si suena, para que no interrumpa su telenovela. Hace días fui a verla. Lee llevaba estas hojas sueltas. Le leí ese enredo del teléfono. Me dijo, como si despertara sin saber lo que soñó. Menos mal que yo no me acuerdo de eso. Esto es una minificción, un cuento breve, media página tiene este cuento. Y bueno, tiene terror, ¿no? A ver si lo comentas. Bueno, me parece aterradora el silencio y cómo las mujeres han callado, pero logran de alguna manera con sus gestos y sus carcajadas a veces expresar el terror, porque a mí es como eso. Cuando estaba hablando con Juan Manuel, pensaba en este texto, pensaba en el terror que han vivido las mujeres. Esta es una constante en el libro de Nora Elena, mostrar las tensiones, las crisis de las relaciones de la mujer con los hombres, pero igualmente las crisis de pareja y de disparejas, porque es un cuento tremendo que muestra cómo el personaje, después de
casarse, estar un tiempo con su compañera, decide cambiar de sexo. Entonces, son cuentos, claro, que invitan a repensar lo que somos en este mundo tan lleno de entropía, es decir, de caos, que también tiene otro cuento relacionado con la inteligencia artificial. Me gustaría que Juan Manuel también nos explicara en qué medida esta fenomenología del horror, del miedo, del terror, atañe a este mundo que estamos viviendo todos con las tecnologías digitales. Eso es difícil, bueno, probablemente cada quien tenga la oportunidad de crear su propia ficción, y una ficción de horror con estas tecnologías, y ver perdida toda ilusión. Esto lo digo pues un poco como para responder rápidamente, pero inicialmente hay un gran género literario que todos conocemos y que siempre es bueno volver a él, la tragedia. En la tragedia griega había, por supuesto, un gran desarrollo de acciones, pero esas acciones casi siempre estaban movidas por pasiones tristes, como el resentimiento, la venganza, el odio. Y los trágicos llevaban la trama de estas tragedias a unos puntos tan sutiles que mostraban el vínculo tan cercano que hay entre el horror y la compasión. Yo creo que, aunque me fui un poco lejos, lo que podríamos pensar hoy en día en relación con estos medios que nos avasallan en nuestra cotidianidad y que muy probablemente desfigurarán mucho de lo que hemos sido y de lo que hemos tenido y de lo que hemos amado, mostrarán un escenario parecido al de la tragedia, es decir, viviremos el horror, pero también viviremos la compasión frente a la especie humana, o frente a la vida humana, o frente a la vida de los animales, frente a todo aquello que se destituya y que al ser destituido, pues configura un espacio, una escena de horror y de terror. Muy bien, yo creo que Nora podría hacer el empalme con este cuento que muestra la manera como la historia se configura recurriendo a la inteligencia artificial. Es un cuento que resulta fuerte, difícil, complejo para ciertos lectores. Digamos que todo texto va modelando su lector. Y con esto quiero decir que este texto de Nora invoca la relectura para poder entrar al universo que está representado allí, que tiene que ver también con la tragedia y con efectos teatrales que están detrás de las narraciones, como en este caso. ¿Por qué no nos conversas un poco sobre este texto? Bueno, yo participé en varios, me pensioné de abogada y me dediqué a asistir a los talleres literarios. Uno de los ejercicios en los talleres era ubicar a los personajes de las creaciones de los autores en diferentes espacios. Y hice eso, tratar de ubicar a los niños del parque, pero dentro de la computadora, como que fueran personajes virtuales. Y esto dio como resultado un texto que se llama Inteligencia Artificial, que en realidad pues no tiene mucho que ver
la inteligencia artificial, pero sí me sorprendió muchísimo el resultado, porque resultó ser una historia de fantasía que en realidad pues el resultado fue de ubicar a los personajes en otro espacio, y eso es muy raro, como ubicar los niños que están en un parque, ponerlos en la luna con los mismos libretos y los mismos textos, y producir algo mágico en la literatura. Y eso me pareció, pues por eso le puse inteligencia artificial. Fue un resultado inesperado, sorprendente. ¿Y por qué no aprovechamos este comentario tuyo para conversar, abordar el tema de los talleres? Sí. ¿Cuál fue la función de los talleres? ¿Tú consideras que se requirió de otros que te leyeran en grupo y a partir de allí retomar la escritura e irla puliendo? ¿Cuál es la experiencia con los talleres? Que es un antecedente de este libro, ¿no? Sí, este libro pues fue como ejercicios de los talleres literarios que fueron fundamentales, pero para aprender a leer de otra manera, porque yo era lectora y pero no tenía la pretensión de crear una obra literaria, sino de leer y de conocer el mundo a través de los libros. Pienso que los talleres literarios me dieron la fundamentación para leer de otra forma. Y los compañeros, casi que uno puede decir que cada cuento fueron tantas conversaciones y tanta depuración que hubo dentro. El maestro, por ejemplo, Kremer, que nos recomendaba siempre este tipo de lectura, María Orfanelli, que también hizo parte, que nos acompaña hoy, que tiene un taller literario de la universidad, siempre orientándonos en qué deberíamos leer, nos enseñó a cómo leer y leer de otra forma. Yo creo que la experiencia de María Elena muestra cómo no escribimos solos. Se cree que se escribe solos, pero ni en el campo de la filosofía, ni en el campo de la ciencia, cuando se trata de escribir resultados, se hace solo. Siempre hay un otro que está construyendo interlocución, hay un otro que repara en cosas que uno no ve como autor. Entonces me parece que también hay aquí un enfoque sobre el autor en una dimensión social, que creo que es necesario trabajar, cultivar mucho en los colegios y en las universidades, asumirse como autores, siempre considerando que hay otros que te leen y que te dicen lo que ven en lo que te leen. Y bueno, si quisiéramos reconstruir una historia sobre la escritura literaria, tendríamos que llegar a esa conclusión. Todos los autores tuvieron siempre a otros que los leían y que discutían a partir de lo que escribían. En el caso más emblemático que yo presencié en México fue el de García Márquez con Álvaro Mutis. Antes de que García Márquez enviara una de sus novelas a la editorial, pasaba por el filtro de Álvaro Mutis, que vivían cerca, que eran como compadres, muy amigos. Y bueno, por donde miremos encontramos siempre grupos de escritores que se leen en aras de cualificar sus propuestas estéticas. Porque yo creo que empezamos a escribir como empezamos a vivir, sin un manual. Y lo que hacen los talleres es dar señales para hacia dónde con la lectura. Yo pienso que lo que enseña a escribir es la lectura y los talleres nos enseñan qué leer. Y ahora, lo más importante es que esta escritura nos interroga, nos conmueve, nos pone a pensar, pero igualmente en filosofía. A mí me gustaría que Juan Manuel nos comentara
comentara algo en relación con la utilidad de la filosofía hoy, porque cuando leímos tu libro en la editorial nos hacíamos esa pregunta: a ver, ¿dónde está la filosofía hoy, tanto en los colegios como en las universidades? Y cuando uno lo lee, uno siente que definitivamente la filosofía requiere de un lugar profundo, fuerte, intenso en los espacios formativos. Pero tú, ¿qué planteas al respecto? Bueno, por supuesto, aquí está presente la filosofía. Siempre que el ser humano esté evaluando y considerando su modo de ser, su modo de estar en el mundo, ahí hay un tratamiento filosófico agudo. Y la relación entre los seres humanos, filosofía se llama intersubjetividad, pues prácticamente lo anuncia o lo preanuncia. Para no buscar otro tipo de respuestas, pues la filosofía no solamente depende de lo que se haga en las aulas y de lo que se ponga en juego en las facultades de filosofía. No, la filosofía nos pone en relación unos con otros solamente desde la perspectiva ética, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a los demás, entendiendo nuestra situación, entendiendo la situación de los demás. Si esto está activo como reflexión, pues ahí hay filosofía, por supuesto. Y esto es cotidiano. Más bien volviendo a la reflexión que estaban haciendo entre los dos sobre el que acompaña al escritor, en este libro en particular, el tema del horror, pues yo no tuve un corrector que me hiciera esa colaboración, pues de pronto ya no tenía ese propósito. Un trabajo autónomo pues se desenvuelve y ya está, pero sí hay coautores, los mismos escritores de literatura de horror, que es uno de los géneros más ricos que tiene la literatura. En inglés se llama Weird Tales. Pues son grandes figuras, empezando por Edgar Allan Poe, por Lovecraft y muchos autores norteamericanos, ingleses sobre todo, y esto es increíble, son a su vez grandes pensadores, grandes científicos, grandes literatos. Es decir, crear una historia de horror no es solamente contar, a tal se le presentó la situación de determinadas características y sintió horror. No, resulta que esa situación está enmarcada en un fenómeno que la ciencia intenta abordar, explicar, o que la historia misma de determinado fenómeno arcano pues se revela. Entonces son escritores muy maduros en su estudio de muchas disciplinas, y ellos pues por supuesto participan en la escritura de este libro. Sí, ahí te ayuda mucho en una perspectiva psicoanalítica. Podrías ampliar esta relación, aunque hay solo una referencia explícita a Freud, ¿no? Porque prevalecen más los filósofos como Merleau-Ponty, por ejemplo, los clásicos, pero hay una presencia muy fuerte de la teoría psicoanalítica freudiana para, yo percibo, tratar de darle tranquilidad desde lo que se explica en el libro a quien vive el pavor y el miedo, ¿no? Como que es la ayuda además también de Freud, es invitar a todo ciudadano a que haga consciente el inconsciente. A ver. Sí, no, gracias por esa observación. En realidad, si uno tomara esa ruta, el psicoanálisis se robaría todos los aplausos en relación con este tipo de problemas, pues porque más de una persona ha estado enfrentando terapias precisamente por situaciones de pánico, de miedo. Y esto hoy en día, hablar de la salud mental, aunque la palabra es un poquito higiénica, en el fondo
eso no es solo de hoy, eso es de siempre. El ser humano es un ser acosado y es un ser que tiene miedo y que para poder seguir viviendo necesita terapias. Pero bueno, el texto de Freud que yo recomiendo que se lea porque es una pieza literaria interesante es el ensayo que él titula Lo ominoso. Y bueno, es una palabra que no he escuchado alguna vez, pero no sabe muy bien lo ominoso. Pues Freud es capaz de mostrar que desde la primera infancia ya esa experiencia de lo ominoso, es decir, de lo que me hace sentir inseguro frente a situaciones, frente a personas, frente a animales, pues va creciendo y va creando como unos nudos que de pronto se manifiestan en ese ser inconsciente y pueden hasta destruir el psiquismo de una persona. Y la primera referencia, la más fundamental que hace Freud, es en relación con la oscuridad. Él dice que la experiencia de la oscuridad en la niñez es de las más difíciles, porque el niño, aunque esté acompañado, y si está solo peor, vive situaciones horribles. Cualquier sonido lo espanta, y todo esto pues puede quedar como una semilla de una desconfiguración psíquica muy grave. Y hay situaciones inefables que no se dejan nombrar, pero es donde aparece la literatura. Hay un cuento de Nora Elena que muestra de una manera simbólica la relación entre un matrimonio y una empresa que fundan con un avión. Me gustaría que comentaran la experiencia de escritura de ese texto, porque sin duda es uno de los que más vuelo simbólico tiene entre tus minicuentos y cuentos, en tanto que la analogía funciona muy bien. El avión se va deteriorando y a la vez la pareja también se va deteriorando. ¿Cuál es el origen de la escritura de este texto? Bueno, en realidad una pareja estaba muy mal en su relación y al lado de su finca había un avión de adorno de la Segunda Guerra Mundial y en lugar de separarse se propusieron hacer volar el avión y lo hicieron volar. Llegaron a ser la empresa más importante que traía pescado del mar para el interior del país. Pero como era un avión tan viejo, un día se varó y no encontraron repuestos, por más que buscaron, no trataban, empezaron a venir a menos y a empezar a vender pues las fincas, los carros, las casas, y es la angustia que se siente ante el concepto de la pérdida de la familia, todo lo que se pone en ese acto fallido del amor, que se casan para ser felices, pero se atraviesan obstáculos, ¿no? Y no logran superarlos. Ese es el origen de ese texto. A mí me parecía que lo del avión salía muy bien, contándome la señora pues que hizo eso. Se me parecía mucho al intento de mantener una amor fallido. Muy bien, Juan Manuel, hay una parte del libro que alude al horror y la política, al terror y la política. Quizás sea uno de los apartados que más nos toca, que nos conmueve por lo que somos en nuestro país. Es inevitable reconstruir la historia política de Colombia cuando uno lee esta relación
entre lo que es el terror y la sociedad misma que lo produce. ¿Podríamos ampliar este apunte? Bien, ahí hay que aclarar que, ya lo hemos dicho, es un libro de ensayos, no es una crónica, no es un trabajo periodístico, no hay casos, y como tal, pues no hay toma de posición. Eso es una de las ventajas del ensayo. El ensayo es analítico, el ensayo es agudo, es crítico y interpreta. Claro, la relación que, así nombrada, uno diría que no es compatible, política y horror, porque se supone que la política es un proyecto comunitario que tiene un propósito clarísimo, que es el bien común y la justicia y la equidad. En fin, todos conocemos ese lenguaje positivista que intenta cada vez volver a poner en la escena la propuesta política, pero resulta que no. Resulta que los proyectos políticos en muchas oportunidades se desconfiguran puertas atrás, tras bambalinas, porque la justicia se aplica de manera injusta, porque hay prácticas que desconfiguran la vida humana, porque se muestran situaciones como logros que de ninguna manera lo son, y resulta que todas esas situaciones son horrorosas, son deplorables, son perversas. Y bueno, capítulos de la historia había infinidad. Un libro importante para volver sobre él es el libro Los delitos y las penas de Beccaria, un jurista italiano, y sería muy importante también volver a ese trabajo de pinturas del maestro Fernando Botero sobre las cárceles de Abu donde había torturas sexuales a los prisioneros árabes. En fin, esto es el asunto más difícil en la medida en que es el ser humano el que está configurando el horror para el ser humano, y lo está configurando sin ninguna contemplación relacionada con la compasión o con la piedad o con algún valor que haga de la vida humana algo que vale. Entonces, esa es la idea. Bueno, vamos a darle la palabra a ustedes, comentarios que quisieran hacer respecto a lo que se ha conversado aquí, preguntas que quisieran hacerle a los autores. Todos los autores requieren de preguntas sobre lo que es esa complejidad de escribir, y las preguntas nutren el proyecto intelectual y literario de los autores. Entonces me gustaría que ustedes participaran en esta conversación. Adelante acá y luego aquí. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a Nora Elena, ¿hay algo que para los escritores del libro de cuentos se hace complejo, y es como la organización, ¿cierto?, de ese complejo universo que es el libro de cuentos, y ahí hay que tomar decisiones, elegir dónde van unos, dónde otros, como nos puede hablar un poco de ese proceso, Nora, de ese proceso tuyo alrededor de eso, de la organización del libro, el conjunto de cuentos. Bueno, en realidad eran 80 cuentos, 80 historias de mujeres. Y cuando lo iba a mandar al concurso me decían, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo la van a descalificar por mandar esa cantidad?
Entonces tuve una persona que me dijo, no, bueno, entonces no tanto lo temático, sino en realidad todos eran parte de muchas conversaciones desde hace muchos años con mis amigas, y los que fueron escogidos, fui escogiéndolos por el impacto tal vez que me habían causado cuando los había escuchado. Sí, fueron escogiéndolos. Sí, agregaría algo que estuvimos conversando antes de la reunión, de esta reunión con María Elena, y es que yo percibo en su libro un esfuerzo por trascender la anécdota. Sí. Hay en el fondo de sus textos una presencia fuerte de la anécdota, pero a la vez un esfuerzo por trascenderla, que es lo que posibilita que sea texto literario, porque si fuera solo anécdotas sería otro género, no ya literatura, y eso me parece loable señalar. Sí, muchas preguntas, ¿no? Y la forma como se construye el libro es como se van resolviendo esas indagaciones y se van organizando. Es como lo que quieren decir, las voces que yo quiero que los personajes, ya no las personas que les ocurrieron las anécdotas, sino esas voces de los personajes, lo que quieren decirse, cómo hacerlas escuchar. Así se van organizando. Digo, esta se oye mejor, esta es más clara, esta la entiendo más. No sé si me hice entender. Sí, muchas gracias. Okay. Vale, yo tengo una pregunta para la profesora Nora, yo tengo al profesor. Primero que todo agradecer a la profesora Nora y al profesor Juan Manuel por la presentación de los libros y que nos cuenten sus experiencias. Para la profesora Nora, yo quería preguntarle, digamos, qué aporte tiene este libro para el asunto de la feminidad. Yo leí algunos de los cuentos iniciales y leí la sola etapa, y tú lo has dicho en toda la presentación, son relatos de mujeres. Y digamos que la feminidad, al menos para nosotros, las personas que somos como más jóvenes y demás, es un debate actual, casi que una guerra campal. Y yo quisiera saber cómo este libro, esos relatos desde la feminidad, cómo entra, ¿no? Y para el profesor Manuel, quería preguntarle específicamente ya de la fenomenología del horror. En tanto fenomenología, me gustaría saber si es lo mismo horror y miedo y cómo se trabaja en el libro, si estamos hablando de la misma cosa cuando decimos esto me asustó, a cuando decimos quedé horrorizado. Pero, Cristian, me repites, me dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que ella es? Sí, digamos, cómo entra estos relatos desde la perspectiva de la mujer, digamos, como en este debate contemporáneo de la feminidad. Pues yo no sé cómo entrar en el debate, pero se me ocurre con tu pregunta. Mi papá decía siempre, las mujeres deben reírse sin hacer ningún sonido. Siempre nos decía eso, ¿no? Y yo oía a las mujeres de la cocina de mi casa a carcajadas. Y yo pensaba que tenía que contar eso porque había un desorden en mi cabeza. Entonces yo no sé si tenga que ver con las políticas públicas de género, tiene que ver con la confusión de la niña que crece diciendo solamente las coperas se ríen duro, pero mi abuela se ría carcajadas en la cocina con las empleadas, con las tías, y siempre estaban hablando de cosas muy divertidas, cosas mágicas, la cotidianidad, las cosas más sencillas eran extraordinarias. Entonces pienso que eso es lo que me hace querer contar lo que es importante para mí, esas voces y reírme, que tiene humor. Pienso que el libro tiene humor,
porque siempre estoy oyendo las carcajadas de las mujeres. No sé si ustedes responden. Sí, muchas gracias. Okay. Cristian, gracias por tu pregunta. No, definitivamente no es lo mismo miedo que terror de ninguna manera. En la experiencia del miedo todavía nos da una posibilidad de acción más o menos definida. Podemos valorar la intensidad de lo que está enfrente nuestro. Por supuesto, estamos transformados fisiológicamente, nos recorren corrientes frías por el cuerpo, nos tiemblan las manos. Hay somatización cuando se tiene esa experiencia, pero la supervivencia está garantizada. En el caso del horror es distinto. Porque el horror procede por las puertas del horror. ¿Por dónde entra el horror? Es algo súbito, es algo descomunal, es algo espantoso, es algo asqueroso. Y todo ese tipo de experiencias nos ponen a renunciar a lo que somos. No nos dejan ser racionalmente alguien que pueda abordar eso y superarlo. Y finalmente estamos perdidos, en muchos casos estamos perdidos. Si hay que correr, nuestras piernas no responden. Gritamos cuando se podría preguntar, ¿usted qué es? Algo así. Es muy distinto, es una fenomenología que implica tomar conciencia de algo de lo que no se puede tomar conciencia. Pues ahí está la dificultad. Pero había algo relativo en torno al sujeto y el horror, digamos. Les comentaba hace un rato que llegué esta mañana y quise llegar al Hotel Multibana porque me trae muchos recuerdos de cuando venía aquí a Medellín en la década del 90 como profesora en un posgrado, y salí esta mañana a hacer un recorrido por los entornos de Multibana, y eso que tú explicas aquí como horror lo viví. Es horroroso. Estas calles que circundan al Multibana, pero no me dio miedo. ¿Cómo se explica eso? O sea, sentí horror, pero no me dio miedo. Entonces el miedo en realidad ustedes lo quieren enfocar como a netamente humano, o como si es un instinto de todas las especies que lo llevan dentro como una especie de llevar a los genes como un instinto de supervivencia. Sí, seres vivos, claro. Los animales, por supuesto, tienen sensaciones que los hacen reaccionar rápidamente o huir, ¿no? Es más, hace poco me enteré, pues no sé si se podrá comprobar, han oído hablar del dodo, un animal que era prehistórico, que era como un pato grande. Y entonces la valoración científica que se hace de por qué desapareció el dodo si pudo haber sobrevivido, como sobrevivió la gallina, es que el dodo no le tenía miedo al ser humano. Y entonces yo me puse a pensar en eso. Entonces cuando voy caminando y hay pajaritos cerca que están en un muro o en una ramita, por más que me acerque despacio, se espantan. Eso implica una experiencia de miedo o de temor en ese ser vivo, porque claro, viene una forma grande, inmensa, indescriptible para él, y lo más seguro es huir. Entonces, todos esos mecanismos que se ven en los animales
pues seguramente responden a miedo y a mucho miedo. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Un aplauso para estos 2 días.